Hola amigos, les habla nuevamente el licenciado Octavio Capó, abogado en la práctica privada, y hoy vamos a hablar un poquito de qué sucede cuando un ser querido nuestro o alguna persona nos enteramos que nos ha dejado una herencia, qué es lo que hay que hacer. Pues en primer lugar, uno tiene que, desde el punto de vista jurídico, verificar si esa persona dejó algún testamento. Podría haber sido un testamento abierto, que es el que se hace ante un notario público. La única manera de averiguar eso es una de dos: o si ya hay alguna copia guardada en alguna de las pertenencias de esa persona que se llama el causante o la persona que falleció, o acudir a la oficina del notario público, que se entiende que es donde se hizo ese testamento, a pedir una copia certificada si es posible, o solicitando una certificación al Tribunal Supremo de Puerto Rico en el registro de testamentos. Hay una oficina que se dedica a ello, donde todo ¿verdad? Este testamento abierto otorgado ante notario público tiene que notificarse ese registro. La idea de ese registro es que siempre haya una constancia de todos esos testamentos cuando han sido hechos ante un notario público en Puerto Rico. Otro de los testamentos podría ser el cerrado, pero a veces eso se deja guardado en la oficina del notario y a veces no. Lo que se hace es un acta sobre ese sobre y se le devuelve al testador. No es muy común que ese tipo de testamentos se utilice en Puerto Rico. Pero a veces también está en lo que le denominamos el testamento hológrafo, que es aquel que se hace de puño y letra por el testador, pero se tiene que ser hecho completamente de su puño y firmado. No es un papel hecho en maquinilla o en computadora, en una máquina impresora, y que a su vez ese testamento pues tiene que estar firmado por esa persona y fechado. Ahora bien, con esto hay que tener cuidado, porque he visto alegados testamentos hológrafos que cuando uno los lee realmente no sirven, porque no cumplen con las formalidades de la ley en Puerto Rico. Puedo dar un caso en particular que me sucedió hace unos años atrás, donde este señor dijo: todo lo que es mío cuando yo me muera es de mi esposa. Pues, y tenía 5 hijos además de estar casado. Pues ese testamento no vale nada, porque ese señor obvió, obviamente, las legítimas que le correspondían a los herederos forzosos, que son los hijos. Así que con eso no resolvió nada. Pero siempre hay la posibilidad de que los hijos, ¿verdad?, acuerdo con la mamá o con la viuda, pues repartan los bienes y se haga la voluntad del padre, pero ese tipo de testamento no tiene validez desde el punto de vista jurídico. Bien, averiguado de que tenemos o no un testamento, lo vamos a saber, como dije, con ese registro de testamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, o haciendo una búsqueda entre las pertenencias a ver si hay algún testamento de puño y letra, lo que le denominamos de nuevo el hológrafo, el testamento hológrafo. Pues si eso no existe, acreditado de que tampoco en ninguna de las oficinas del Tribunal Supremo de Puerto Rico está ese testamento como que se ha hecho alguno, pues entonces lo que procede es hacer una declaratoria de herederos, que es una petición que se hace en el tribunal, pero también se puede hacer a veces ante el notario público, pero yo prefiero y recomiendo que se haga en el tribunal, pues por una serie de situaciones, ¿verdad?, en particular que no vienen al caso ahora. Esa declaratoria de herederos le van a solicitar, además del pago de unos sellos de rentas internas, que hoy día se va a radicar a través del programa de SUMAC, que es un registro electrónico donde ahora se radican los casos a partir de cierto tiempo para acá. Le van a solicitar certificado de función original, certificado de nacimiento en original, la certificación acreditativa de que no existe un testamento en el registro de testamentos del Supremo, y otra que se está utilizando ahora, que también es requisito para los asuntos no contenciosos ante los notarios. Luego de eso, que tenemos este asunto de la declaratoria de herederos, pues va a venir probablemente la resolución firmada por el juez, la cual no constituye cosa juzgada en el sentido de que si luego aparece una persona que no fue mencionada en esa petición y que resulta ser heredero, pues no va a afectar los derechos de ese tercero que no se incluyó. Así que por eso es que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esa declaratoria de herederos, porque hay que incluir a los verdaderos herederos. Si han muerto hijos antes que el causante, pues esos hay que incluir por derecho, ¿verdad?, de representación a los hijos a su vez si los tuvieron, etcétera. Porque muchas veces hacen las declaratorias de herederos, solo incluyen a los hijos que están vivos, pero se olvidaron de los hijos que fallecieron y que permitieron al testador, o que fallecieron después que el testador y dejaron hijos y tampoco los incluyeron. Así que esa declaratoria realmente perdieron el tiempo y no sirve de nada.
Después que tengamos esa declaratoria hecha o que tengamos un testamento válido que no ha sido revocado, pues entonces nos tenemos que mover a decidir cuáles son las disposiciones, si es el caso del testamento que dispuso el testador, nombramiento de un albacea si lo hubo. Para ello entonces habría que solicitar en el tribunal mediante petición que se pidan las cartas de albaceazgo, donde habría que ver si el testador liberó de fianza, por cuánto es el tiempo que va a hacer ese cargo, cuáles fueron las funciones que se le dieron en el testamento de albacea. Eso es un poquito complejo y habría que examinar el testamento en particular sobre ello. Si no hay testamento, pues entonces nos vamos por la declaratoria de herederos, esa resolución ya, y vamos directamente a tomar esas determinaciones si vamos a no a permanecer en comunidad de bienes, o sea que todo es de todo, pero nada en particular es de nadie. Y entonces, de lo contrario, si no se ponen de acuerdo, habría que trabajar el asunto de un pleito, probablemente para dividir esa herencia. Ahora bien, antes que eso hay que decidir quiénes quieren ser o no herederos, porque a nadie se le puede obligar a ser heredero en una herencia. Hay el procedimiento del beneficio de inventario, donde se hace un inventario y dependiendo si sobran bienes por encima de las deudas, pues santo y bueno, acepto la herencia. Hay el proceso de repudiación de la herencia, que sencillamente no me interesa la herencia, eso se hace en un documento público, esa repudiación. Y está la renuncia de la herencia, que es que la acepto, pero se la dejo a otra persona para que sea el sustituto mío como heredero. Luego entonces, establado probablemente ese pleito, que se radica también a través del sistema de SUMAC de forma electrónica, se van a incluir ahí a todos los posibles herederos como demandados, pero aquí hay que tener cuidado porque puede haber habido unos pasos anteriores que se pudieron haber obviado. Muchas veces llegamos a los tribunales y las personas no han radicado la planilla de caudal relicto del Departamento de Hacienda, que se tiene que hacer como cuestión de ley en todos los casos donde fallece una persona que dejó bienes en Puerto Rico. Y aquí hay que hacer unas clasificaciones. La ley cataloga a aquellos que nacieron en Puerto Rico, aquellos que murieron en Puerto Rico y nacieron en Puerto Rico, y aquellos que nacieron en Puerto Rico pero que fallecieron fuera de Puerto Rico. Y también están los casos de personas que tienen bienes fuera de Puerto Rico. Así que hay que tener mucho cuidado con ese trámite. Eso debe ser hecho por una persona con conocimiento, el abogado que tenga experiencia sobre esto, porque es un poquito complejo. Hoy día esto hay que erradicarlo a través del sistema de SURI. Ya no se permiten las planillas presenciales, a menos que sean unos casos, ¿verdad?, en particular que permite la ley y la reglamentación. Y la planilla, a su vez, hay que conseguir certificaciones del CRIM de que no se adeuda nada por parte del fenecido, certificación de no deuda contributiva, hay que acompañar copia del testamento o de la resolución del tribunal sobre declaratoria de herederos, el certificado de defunción y una serie de documentos en particular. Y ese trámite toma bastante tiempo. Normalmente Hacienda se está tardando mínimo 6 meses en expedir un relevo de Hacienda si no hay mayores complicaciones. Y eso se notifica inclusive a través del SURI y a veces llega por correo. Si no tenemos ese relevo de Hacienda, de nada nos vale dividir una herencia, porque entonces si no tenemos ese documento no podemos ir al registro de la propiedad a que esas propiedades se pongan a nombre, se coloquen, ¿verdad?, a nombre de los herederos. Tampoco podemos acudir al banco a que se liberen los fondos que fueron congelados, salvo ciertos casos en particular, porque los bancos, conforme a la ley, pueden liberar una cantidad, ¿verdad?, a base de 1% que establece esa ley de contribución sobre ingreso en su subcapítulo sobre sucesiones, de caudales relictos. Pero es bien importante ese relevo, inclusive hasta para el traspaso de los vehículos de motor en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Si las personas no se ponen de acuerdo en ese pleito para llegar a una transacción de división y adjudicación de participaciones de esa herencia, pues el tribunal va a dictar la sentencia correspondiente, va a decretar cuál es el inventario, va a decretar cuáles son las deudas. Para ese inventario tiene que haber unas tasaciones hechas, a menos que las partes se pongan de acuerdo en el precio o valor de las propiedades y de los bienes, incluyendo los vehículos de motor, etc. Y las deudas tienen que seguir siendo pagadas porque no se paralizan. Y aquí hay que tener cuidado porque si usted, tan pronto fallece la persona, el causante, usted hace gestiones que se entiende que van dirigidas a administrar esa herencia con el propósito de hacer la suya, aun cuando usted no le haya dicho a nadie que usted es heredero, la ley va a suponer o asumir que usted aceptó la herencia de forma tácita, que eso significa
de forma sobreentendida, aunque no haya dicho nada, por sus actos se le va a imputar que usted es heredero. Mire, y aquí tengo que hacer una anécdota, un caso que me sucedió. Fallece la persona, fue uno de los hermanos a un closet, buscó una bolsa donde había un dinero, lo repartió entre sus hermanos. Luego entonces se entera que este señor había dejado un paquetón de deudas, no había dinero para pagar las deudas, le pidió el dinero para atrás a sus hermanos y los hermanos le dijeron, ya yo lo gasté, no tengo, paga tú las deudas. Pues eso significa que el que reparte mal paga 2 veces. Así que tiene que tener mucho cuidado con estas actuaciones que se hacen de reparticiones de bienes y adjudicaciones. Otro de los problemas más serios que siempre he visto es que una vez fallece la persona, permiten que se vaya a vivir allí a la casa algún familiar que a veces ni tan siquiera es un heredero y luego es un problema para desahuciarlo y poder disponer de ese bien. Así que todos esos aspectos es importante uno siempre asesorarse con los abogados que tengan experiencia sobre esto. Así que espero que esto le haya ayudado en algo, es un breve resumen. Para cualquier otra información o más detalle o alguna consulta con este que se dirige a usted, que es el licenciado Octavio Capó, nos puede llamar al 787-984-3609 o escribirnos a bufetelegaloctaviocapó@hotmail.com. Muchas gracias a todos.